garantizará la conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. En el sector rural están los ciudadanos y ciudadanas más desposeídos todavía del país, que requieren apoyos fundamentales. Nosotros, el bloque de la Unidad por el Cambio y el bloque de Integración Nacional, presentan y anuncian al país el inicio de un proceso de enjuiciamiento político al doctor Gustavo Yalp Robben, presidente del Consejo de la Judicatura. Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Dominical. Amigas y amigos, bienvenidos a la emisión dominical de TVL Noticias. Soy Karel Sack y juntos revisaremos los hechos más relevantes del quehacer legislativo registrados en esta semana. Iniciamos. De manera unánime, con 121 asambleístas presentes, el Pleno de la Asamblea aprobó esta semana el convenio entre Ecuador y Canadá sobre transporte aéreo. Además, designó a 2 delegados de la función legislativa para integrar la Comisión Ciudadana de Selección para la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral. De manera unánime, el Pleno de la Asamblea aprobó el convenio entre la República de Ecuador y el Gobierno de Canadá en materia de transporte aéreo, que busca establecer una ruta de conexión directa entre ambos países, de tal manera que permita ampliar las relaciones comerciales y potenciar el turismo. En el debate, los legisladores aplaudieron la iniciativa y expusieron las diversas bondades que traería para nuestro país la aprobación de dicho instrumento. El asambleísta Fabricio Villamar manifestó que el acuerdo permitirá mejorar la economía del país, debido a que Ecuador es el destino de vacaciones de miles de canadienses. Al Ecuador están llegando casi 34,000 canadienses con el objetivo de pasar sus periodos vacacionales acá por tiempos aproximados de 15 días. El fortalecimiento del turismo, además de la balanza comercial que permita exportar productos ecuatorianos e importar productos de Canadá, es otro de los beneficios tras la suscripción del acuerdo, según los asambleístas René Yandún y Esther Cuesta. Que este convenio tiene las bondades para poder a futuro inclusive transportar carga en territorio canadiense. Este acuerdo, quisiera recordar, está enmarcado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, principalmente en el objetivo 17, que es revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. El asambleísta Juan Cárdenas, de su parte, manifestó que Ecuador debe aprovechar la infraestructura aeroportuaria de tal manera que permita mejorar las condiciones de comercio aéreo. Es saludable, entonces, que establezcamos relaciones comerciales en el ámbito de la aviación aérea, del tráfico aéreo. En la misma sesión, el Pleno de la Asamblea designó a Marcelo Ceballos y Glenda Criollo como delegados de la función legislativa para integrar la Comisión Ciudadana de Selección, que llevará adelante el concurso de méritos y oposición para la selección y designación para la renovación parcial de las y los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Lorena Espinosa, TVL Noticias. En el marco de la sesión 473, la Asamblea Nacional entregó la condecoración Dr. Vicente Rocafuerte al mérito social al embajador de Colombia en Ecuador, Fernando Paneso. El reconocimiento, justo al correspondiente acuerdo legislativo, fue entregado por la primera vicepresidenta de la Asamblea, Viviana Bonilla, quien destacó las actividades que ha cumplido en el Ecuador durante su gestión en diferentes cargos diplomático. Por sus carreteras de norte a sur, conocí el cementerio más bello del mundo en Tulcán. Navegué los ríos de su Amazonía, me deleité con los bizcochos de Cayambe, caminé por la línea que separa los hemisferios de la mitad del mundo, recorrí la avenida de los volcanes que tanto admiró Humboldt, probé los sabores de la cocina manabita y esmeraldeña, contemplé la belleza única de las Islas Galápagos y me bañé con la brisa del río Guayas en su principal puerto sobre el Pacífico, allí donde un monumento recuerda el encuentro entre Bolívar y San Martín. Expresándoles mi reconocimiento y el de Colombia por su gestión en beneficio de nuestras relaciones bilaterales. Recibir la condecoración Vicente Rocafuerte me enaltece profundamente, sobre todo por lo que representa este ilustre personaje
para la historia ecuatoriana y de todo Hispanoamérica. El proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades será sometido a consulta prelegislativa. El primer debate de la propuesta se enfocó en la necesidad de contar con una normativa que proteja las lenguas ancestrales. Con 122 votos afirmativos, fue aprobada la ejecución de una consulta prelegislativa, moción del presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, Jorge Corozo, como un elemento sustantivo para la aprobación del proyecto de ley orgánica de derechos lingüísticos de pueblos y nacionalidades. Al interior del Pleno de la Asamblea Nacional se generó un amplio debate alrededor de este proyecto de ley que busca garantizar y proteger las lenguas ancestrales del país. El asambleísta Jorge Corozo explicó que el Estado es el principal garante de derechos. Garantizará la conservación, protección, conocimiento, uso, rescate y vitalidad de las lenguas ancestrales. El legislador Tito Puanchir denunció el hecho que Ecuador no tenga normativas que prevengan la desaparición de estas lenguas ancestrales. Pues es inadmisible que luego de transcurridos 187 años de vida republicana, el Ecuador siga careciendo de una normativa que institucionalice e identifique en nuestro ordenamiento jurídico los idiomas ancestrales. Por su parte, el asambleísta Marcelo Holguín dio a conocer diversas cifras que reflejan la realidad de estas lenguas en el país. El 32,6% de los indígenas ecuatorianos, es decir, casi 332.000 miembros de una comunidad, pueblo o nacionalidad ancestral, según el último censo poblacional, domina solamente el idioma castellano. Señala que en Ecuador se registran 2 lenguas extintas, 2 en situación crítica, 4 en serio peligro, 6 en peligro y 1 en situación vulnerable. En Ecuador existen 14 lenguas de 18 pueblos ancestrales. A nivel mundial, 10 lenguas desaparecen cada año. Karel Sack, TVL Noticias. El 11 de septiembre de cada año, nuestro país conmemorará el Día Nacional de la República. Así lo resolvió el Pleno de la Asamblea este jueves. En dicha fecha, en el año de 1830, se firmó la primera Carta Política del Ecuador. Con 115 votos afirmativos, se aprobó el proyecto de resolución para declarar el 11 de septiembre de cada año como el Día Nacional de la República, iniciativa del asambleísta Israel Cruz. Nosotros como chimboracenses y riobambeños, unos de nacimiento, otros de corazón, nos preocupamos en festejar una fecha donde nació el Estado ecuatoriano. Precisamente el 11 de septiembre de 1830 fue firmada la primera constitución política del Ecuador en la ciudad de Riobamba. El legislador agradeció a todos los asambleístas que votaron a favor de su propuesta y explicó por qué dicha ciudad también es conocida como la ciudad de las primicias. Creíamos conveniente de que esta fecha era importante recordar y hemos llegado a la sensibilidad de la Asamblea Nacional y hemos demostrado al pueblo ecuatoriano que cuando se trata de asuntos nacionales, mire, hubo consenso de todos los bloques. Ahí nació la primera radio del Ecuador, ahí nació la primera banca del Ecuador, era la capital ferroviaria del Ecuador, y vaya, ahí nacieron los primeros historiadores, como La resolución establece que las unidades educativas del país conmemoren dicha fecha y que el Pleno de la Asamblea Nacional sesione todos los 11 de septiembre en la ciudad de Riobamba como un homenaje a esa ciudad. Karel Sack, TVL Noticias. Tiempo de una pausa. Ya regresamos con más información en TVL Noticias Dominical. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Sumario Legislativo. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Asambleístas de oposición anunciaron que solicitarán el inicio de un juicio político a Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. La entrega de las pruebas que sustentarán este pedido se cumplirá la próxima semana. Las bancadas legislativas, Unidos por el Cambio e Integración Nacional, anunciaron este martes el inicio de un juicio político contra el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, Gustavo Yalc, por una supuesta injerencia en el sistema judicial durante el gobierno del expresidente Rafael Correa.
Nosotros, el bloque de la Unidad por el Cambio y el bloque de Integración Nacional, presentan y anuncian al país el inicio de un proceso de enjuiciamiento político al doctor Gustavo Yalc Robben, presidente del Consejo de la Judicatura, y sus vocales por el total incumplimiento de sus funciones. El legislador Esteban Bernal informó que se presentarán diversas pruebas al Consejo de Administración Legislativa CAL la próxima semana. Las pruebas son flagrantes. Ecuador entero le informamos que tenemos suficiente sustento fundamentado, documentado y testimonial. También se denunció que varios jueces nacionales fueron retirados de sus funciones en el año 2013. Que usó como herramienta de persecución política y presión al control de la independencia de la función judicial mediante el error inexcusable. Figura que permitió destituir a casi 96 jueces en el año 2013. Por su parte, el asambleísta Raúl Tello criticó cómo se ha venido manejando la justicia en el país en los últimos años. Hay inocentes que llevan grilletes, hay inocentes que están en la cárcel y mientras tanto hay unos delincuentes de cuello blanco que se pasean por el país y fuera de él. El expresidente Rafael Correa, a través de su cuenta en la red social Twitter, lamentó el robo de los correos electrónicos que intercambió con Gustavo Yalc y señaló que lo único que demuestran es el cumplimiento de su deber como primer mandatario. Karel Sack, TVL Noticias. La comisión ocasional que trata el proyecto de ley para erradicar la violencia de género en contra de la mujer analiza los temas que se incorporarán en el proyecto final. Sin embargo, la prevención es la arista central. La inclusión de la figura de violencia hacia los grupos LGBTI también está en el debate. En un taller de socialización del proyecto de ley para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres, la comisión ocasional encargada del tema analizó el contenido de los proyectos de iniciativa parlamentaria y otro del Ejecutivo. Al momento, los legisladores revisan los consensos y disensos de ambas propuestas para al final condensarlo en un solo documento. La presidenta de la Comisión Ocasional, Mónica Alemán, indicó que la prevención será la columna vertebral del proyecto de ley. Por ello, se enfocarán en la educación para eliminar estereotipos que generen violencia. En donde la niña únicamente se dedica a las labores de la casa, a ayudar a mamá, romper esos estereotipos en donde que los niños pues son los hombrecitos, son las personas que nos lloran, son aquellos que tienen únicamente que van a jugar. El asambleísta Juan Sebastián Palacios explicó que en la mesa legislativa también se discute si el proyecto de ley podría incluir a temas de violencia en contra de la comunidad LGBTI. El día de hoy hemos establecido ese como un nudo crítico dentro de la comisión. Vamos a recibir a grupos LGBTI para escuchar cuál es su opinión. Sin embargo, hay otros temas que también preocupan. La asambleísta María José Carrión indicó que si bien el proyecto de ley contempla varias formas de violencia a más de la física, sexual y psicológica, en el tema político aún hay una deuda pendiente, pues asegura que a pesar de las luchas, aún no existe paridad en este ámbito. Apenas en el 2014, 2 mujeres fueron electas prefectas en el Ecuador de 23 provincias. Y en el caso de las alcaldías, 16 de 221, 16 mujeres de 221 alcaldías. Son estadísticas de vergüenza para el país. La mesa legislativa prevé aprobar el documento final el 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Lorena Espinosa, TVL Noticias. El Servicio de Rentas Internas investiga a 6 universidades privadas cuyos directivos tendrían vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. El director del SRI, Leonardo Orlando, señaló que se siguen las investigaciones del caso y que no se descartan acciones legales. Sin dar nombres, el director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando, reveló que por lo menos 6 universidades privadas tendrían irregularidades. Esto a pesar de que en la última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior se prohíbe que los centros académicos privados tengan fines de lucro o vínculos con empresas domiciliadas en paraísos fiscales. Leonardo Orlando presentó algunos ejemplos. Directivos de 2 universidades que son familiares directos y que tienen empresas dentro de su grupo económico que a su vez son proveedoras de las 2 universidades
y que sustentan gastos por más de 2 millones de dólares comprados a empresas fantasmas. Facturas falsas de empresas fantasmas. Eso es lo que se está discutiendo y por eso incomoda a mucha gente. Así, Leonardo Orlando respondió al comunicado emitido por varias universidades que en la parte pertinente indican que el Servicio de Rentas Internas puso en movimiento su maquinaria e inició varios procesos de determinación tributaria que buscan extraer millonarias sumas de nuestras universidades y desprestigiarlas mediante el desconocimiento abierto de las normas que rigen a las instituciones de educación superior. Con la revelación de los papeles de Panamá, se conoció que varias universidades del país tenían vínculos con paraísos fiscales. Estamos siguiendo las acciones penales en los casos correspondientes en la persistencia de los incumplimientos a pesar de las combinatorias del Servicio de Rentas Internas. Buscamos obtener una versión por parte de los directivos de diversas universidades privadas que llegaron hasta la Comisión de Educación de la Asamblea, pero dijeron que no darán declaraciones. El presidente de la Comisión de Educación, Augusto Espinosa, indicó que la mesa legislativa seguirá de cerca este caso. Y también si hay alguna presunción de irregularidades en el sector particular, en el sector privado, también creo que deberíamos derivar la investigación a la Comisión de Fiscalización. La última reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior está en vigencia desde el 2016. Ricardo Bravo, TVL Noticias. El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, presentó a la Asamblea Nacional un proyecto de reformas al Código de la Democracia para que los prefectos sean electos por los ciudadanos electores rurales, así como reformas al COTAD en la prestación de servicios públicos. En el acto, el titular del Legislativo hizo varios anuncios. Luego de permanentes anuncios de un proyecto de reformas al Código de la Democracia para que los prefectos sean elegidos por la población rural, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, entregó al titular del Legislativo una propuesta. Durante su intervención, Bolívar Armijos argumentó que de las 7 competencias de las prefecturas, la inversión se encuentra netamente concentrada para el sector urbano. Es por ello que los prefectos hacen convenios millonarios con los alcaldes, invierten los recursos que pertenecen al sector rural, los invierten en las ciudades. Asimismo, el representante a nivel nacional de la CONAGOPARE señaló que son 822 gobiernos parroquiales que al momento presentan necesidades en la prestación de servicios como el agua potable. De ahí el planteamiento, reformas al COTAD. Las juntas parroquiales podamos ejecutar proyectos de agua potable y alcantarillado en nuestras comunidades. Y respecto al presupuesto, Armijos dijo: y recibimos apenas el 6% del presupuesto. Deberíamos recibir por lo menos 14%. Tras ello, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, se comprometió para el tratamiento del proyecto, que busca, dijo, beneficiar al sector rural. En el sector rural están los ciudadanos y ciudadanas más desposeídos todavía del país, que requieren apoyos fundamentales. Y anunció que en los próximos días se tratará el proyecto de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en donde el transporte comunitario también es otra de las necesidades para el sector rural. Esté normado ya y no tengan que estar sometidos a ningún chantaje ni a ninguna tampoco extorsión. La propuesta de la CONAGOPARE también contempla reformas a la Ley de Empresas Públicas sobre la presidencia del directorio. Mariela Logroño, TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias Dominical, luego de la siguiente pausa promocional. Voces y opiniones. Ahora revisamos lo dicho en nuestros espacios de opinión. En el programa Tercer Debate de esta semana, los asambleístas Mónica Alemán y Sebastián Palacios debatieron sobre el proyecto de ley para la erradicación de la violencia de género, además de la conformación de una comisión ocasional encargada de la elaboración del documento. La violencia de género fue el tema de discusión durante el programa Tercer Debate. Mónica Alemán es actualmente la presidenta de la comisión ocasional encargada de elaborar el proyecto de ley para erradicar la violencia contra la mujer. Señala que como primer eje de discusión es la creación de un registro único de víctimas de femicidio. Justamente hace un momento vimos la intervención de la asambleísta Marcela Holguín, en donde hacía mención sobre cifras de 85 casos de femicidio en lo que va del año, y yo hace un momento dije 107 casos.
Precisamente por eso es lo que nosotros necesitamos contar con un registro único. Nosotros necesitamos saber, incluso que servirá, como bien decía Sebastián, para saber cuáles son las provincias de mayor índice de femicidio, de mayor índice de violencia, y nosotros sobre eso poder actuar y poder tomar medidas de prevención. Mientras que para Sebastián Palacios, uno de los primeros temas en trabajar será la educación. No nos sirve de absolutamente nada tener leyes, tener normativas que estén escritas y que el día de mañana no se las pueda aplicar. Por eso es que tenemos que trabajar con los distintos actores. Pero para eso también se suman las voces de la sociedad civil, en donde dicen, mire, Ministerio de Justicia, esto está pasando, esto está fallando. Además, el nuevo proyecto de ley también creará una nueva institucionalidad. Se trata de un comité multisectorial en donde intervengan todas las instancias del Estado, dice Palacios. Con la capacitación del caso, que es básica y es importante, le pueda también guiar para que existan esas denuncias. De acuerdo a los plazos propuestos por la Comisión Ocasional, el segundo debate de esta iniciativa será el 25 de noviembre. Ricardo Bravo, TVL Noticias. En tanto, la calidad de la educación como reto para el país fue tema de debate durante el programa de los medios legislativos, Termómetro Ciudadano. 3 expertos en el área educativa destacaron los avances en la educación y tecnología, pero además los temas pendientes. En una primera parte del programa, Jenny Vinuesa de la Federación de Establecimientos de Educación Particular Laica Pichincha explicó la situación de la educación particular, pues según informó, más de 60 establecimientos han sido cerrados. Nosotros dentro de lo que es la educación particular vemos como una carrera desigual el momento que somos evaluados. Un tema que fue discutido por Segundo Viveros, coordinador de la red de maestros, pues aseguró que el cierre de dichos establecimientos responde a que ahora los padres de familia confían en la educación fiscal. Cantidad de estudiantes que están migrando de la educación en el particular de este año a la educación pública. Las particularidades de la educación se han centrado tan solo en infraestructura y no en aprendizaje, dijo Alfredo Astorga del Comité Social para la Educación. De alguna manera están muy separados. Aprovechamos muy poco los avances de la educación privada y los avances de la pública. La inversión en educación también fue otro aspecto de discusión. Según Vinuesa, no todas las entidades financieras dan facilidades para inversión. Y es que algo pasa y tenemos que embargar el bien, se nos limita por todas las leyes de derechos, de códigos y todo lo demás. Entonces, sí existe inversión, dijo en cambio Viveros, pues en la actualidad la gratuidad en la educación ha incidido que más jóvenes tengan acceso, sin que el plano económico sea limitante. Hoy hay esa cobertura y hay ese espacio para que cada ciudadano ejerza su derecho. Si hay incremento en el presupuesto para educación, recalcó Astorga. Ha mejorado la infraestructura, luego yo creo que la educación en conjunto ha mejorado. Para el periodo lectivo 2017-2018, más de 2 millones de estudiantes ingresaron a clases. Mariela Logroño, TVL Noticias. La esencia de la ley. En el segmento La esencia de la ley, esta semana Ricardo Bravo nos cuenta los beneficios de la ley que promueve el equilibrio de las finanzas públicas, documento que, entre otros aspectos, incrementa el impuesto a los consumos especiales, entre ellos a las bebidas azucaradas. Buenos días, buenos días. Vecina, ¿cuánto le debo de esto? 60 centavos. Gracias. Gracias. ¿Qué fue? Hola. ¿Qué haces? Aquí en este solazo tengo No tomes sed. de eso. Ay, tranquila, no pasa nada. Toma un juguito o algo. No, tranqui, no pasa nada. Chao. Este es un ejemplo del consumo en exceso de las bebidas azucaradas. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Vamos a conversar con un experto. Acompáñeme. Adelante. Doctor Barzallo, buenas tardes. Doctor, queremos hacerle una consulta. ¿Cuáles son las consecuencias de beber en exceso bebidas azucaradas? El exceso de azúcares lo que realmente produce son enfermedades, unas que no son muy importantes y manejables, pero otras que tienen un impacto realmente importantísimo dentro de la salud del ser humano. Doctor, ¿enfermedades como cuáles? Las enfermedades más importantes son las que están relacionadas especialmente con el sistema cardiovascular. Pueden dar hipertensión arterial, el aumento excesivo de glucosa,
pero tienen un importante impacto también en el metabolismo general. Puede producir, y es un alto factor de riesgo, el exceso de glucosa en el funcionamiento pancreático, en el funcionamiento del hígado, e induce a enfermedades como la diabetes. También el exceso de azúcar deteriora el sistema nervioso central, periférico, y también deteriora el sistema vascular, puramente hablando de lo que es las arterias y las venas. También, sin duda alguna, pues el exceso de azúcar induce a la obesidad, y la obesidad hoy en día es considerada como una patología, como una enfermedad. Siendo estas las más importantes, el cuidado que se debe tener es en este desequilibrio que produce un exceso de azúcar. Finalmente, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones para el consumo de las bebidas azucaradas? Debemos recordar que el organismo humano necesita del azúcar, es decir, de la glucosa, para su funcionamiento. Por lo tanto, es importante la ingesta diaria, especialmente matutina, del azúcar. O en todo caso, pues la recomendación fundamental es no exceder el consumo de azúcares, sino tan solo en lo que es el uso cotidiano para el endulzar en el desayuno, la ingesta de lo que se denominan los azúcares naturales que vienen en las frutas, y contraindicado, además de esta ingesta, las bebidas azucaradas como las que son denominadas colas en nuestro medio, es decir, generalizando las bebidas gaseosas. Gracias, doctor. Pase bien. Desde abril del 2016 está vigente en el Ecuador la Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, normativa que, entre otros aspectos, busca modificar los patrones de conducta de los ciudadanos. Esta ley señala que el impuesto a los consumos especiales a bebidas azucaradas será de 18 centavos por cada 100 gramos de azúcar. Las empresas que más azúcar utilicen van a tener que pagar más, y las que usen menos lo contrario. En el país, las únicas bebidas añadidas con azúcar y que están grabadas son las gaseosas. Estas bebidas pagan el impuesto a los consumos especiales, tributo que se triplicó en los últimos 9 años, al pasar de 16 millones a 59 millones de dólares entre el 2007 y el 2015. En esta normativa, el fisco pretende recaudar alrededor de 300 millones de dólares de forma anual. La normativa plantea que el impuesto a los consumos especiales para las bebidas alcohólicas, incluida la cerveza artesanal, sea de $7.24 por litro de alcohol puro, mientras que para la cerveza industrial $12. En lo que tiene que ver con los cigarrillos, se establece una tarifa de 16 centavos por unidad. Son algunas de las cifras, los números que tiene esta normativa vigente en el Ecuador hace más de un año. Así que, amigas y amigos, a consumir bebidas gaseosas, pero con moderación. Hasta una próxima ocasión. Así llegamos a la parte final de la emisión dominical de TVL Noticias. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias Dominical.